Muy bien, buenas noches para todos. Gracias, queridos hermanos, por el tiempo de alabanza, por las canciones. Una de las cosas que me impacta de cuando uno le toca compartir la palabra de Dios es como las canciones que elige el que dirige o los que tocan siempre tienen que ver con algo de lo que uno tiene pensado compartir. Y a mí no me gusta mucho eso de ir eligiendo, de decirle canten tal o canten cual, porque me gusta ver eso, ¿no? Cómo Dios va ordenando algunas cosas para ir hablando a nuestro corazón de distintas maneras. Gracias por el tiempo de alabanza. Saludamos a todos los hermanos que están mirando este tiempo de conferencia de su lugar. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Es otra cosa, es un poco menos intimidante no estar ahí en la espada frente a toda esa gente, pero también es una gran responsabilidad saber que estamos compartiendo la palabra de Dios. Recién estaba mirando ahí en el teléfono las conexiones y muchos saludos de hermanos de diferentes lugares, así que damos gracias a Dios porque a pesar de todas las restricciones podemos estar juntos de esta manera y podemos compartir la palabra del Señor, la alabanza, la oración con hermanos de diferentes lugares alrededor del país y también alguno por afuera de la frontera, así que les saludamos en el nombre del Señor y nuestra oración es que su palabra pueda ser de bendición para nosotros como pueblo de Dios, como iglesias locales y la obra del Señor en Uruguay. Yo quiero compartir un tema que le puse por título Ser historia o hacer historia. Ser historia o hacer historia. Algunos que me escuchan a veces saben que a mí me gustan todo esto de los juegos de palabras y las cosas que suenan parecidos, pero son muy diferentes, ¿no? Porque una cosa es ser historia, ¿no? Que es bien fácil porque en realidad para hacer historia lo único que hace falta es que transcurra el tiempo, ¿no? Todas las cosas que pasan se convierten en hechos del pasado y ya son historia. Lo que cada uno de nosotros desayunó esta mañana es un acontecimiento histórico, pero yo creo, por lo menos en mi caso, no creo que un café instantáneo hecho sin ni siquiera batirlo para hacer esa espumita fugaz haya hecho historia en algo. Pero hacer historia es otra cosa, ¿no? Hacer historia tiene que ver con algo que queda grabado en la mente de las personas, con un acontecimiento o un evento que se recuerda por generaciones, que los padres le cuentan a los hijos y los abuelos a los nietos, algo que realmente impacta en el tiempo, de lo que se hacen canciones, de lo que se hacen historias, que es tema de conversación, algo que realmente es digno de ser recordado y de ser mencionado. Y los eventos que caen en esta categoría generalmente tienen que ver o comparten un factor común que es lo heroico o lo épico, ¿no? Algo que se logró superando adversidades por encima de un montón de situaciones complicadas, ¿no? Y a pesar de que todo estaba en contra, se logró una victoria. En el legendarium uruguayo o oriental, lo epítome, ¿no? Lo máximo que tenemos en esa categoría es el Maracaná, ¿no? Es el paradigma de lo épico para los uruguayos, ¿no? Es la victoria más grande de todos los tiempos en el área deportiva. Nadie ganó ni ganará nunca en condiciones tan adversas como Uruguay ganó la final del 50 en Maracaná, porque jugaba de visitante contra 200.000 personas en las tribunas, porque Brasil era un equipo súper poderoso y anticipadamente proclamado campeón, porque empezó ganando y porque el empate le servía, en esa única vez, ¿no? a Brasil para ser campeón. Pero a pesar de todo eso, como sabemos bien, Uruguay logró dar vuelta al resultado y ganar esa final, ¿no? Y Maracaná es una pieza clave para entender la cultura popular y parte de la mentalidad uruguaya, ¿no? Lamentablemente, la garra charrúa solo la aplicamos para el fútbol y poca cosa más, ¿no? Quizás sería muy distinto en nuestro país si esa misma enjundia, esa misma garra la aplicáramos para cosas mucho más relevantes. La cuestión es que para hacer historia se necesita gente así, gente que no se achique ante la adversidad, gente que pueda sacar fuerzas de debilidad, sobreponerse a las circunstancias y lograr un resultado que
quede grabado en la memoria de la gente, que haga historia, ¿no? Y ya vimos que en el fútbol lo podemos hacer. La pregunta es si como pueblo de Dios, como iglesia, podemos hacer algo semejante. La iglesia en este tiempo está atravesando tiempos difíciles. En nuestro país y en el mundo, ¿no?, en Occidente sobre todo, la iglesia está siendo atacada, ¿no?, y sufre el acoso de un sistema que intenta imponer cada vez con más fuerza una ideología que se opone a Dios y a su palabra. En otros lugares donde la hostilidad es todavía mayor, muchos creyentes sufren persecución, torturas y muerte. Pero la iglesia también sufre por personas que banalizan la fe, que solo se acercan a Dios o se acercan a una iglesia porque quieren obtener algún beneficio espiritual o material o porque buscan acallar su conciencia. Y a veces sufre la iglesia porque algunos de nosotros, algunos creyentes, vivimos de una manera que no corresponde con nuestro llamamiento celestial y dejamos mucho que desear con nuestro testimonio y perjudicamos la obra del Señor. Y a todas estas dificultades, que son las dificultades características que ha enfrentado la iglesia a lo largo de toda su historia, enfrentamos ahora este tiempo de pandemia del que ya estamos cansados de escuchar, ¿no? Este factor virus que hace que no podamos llevar adelante una conferencia como corresponde, que no podamos cumplir con nuestros ministerios como lo hacíamos, ¿no?, que tengamos que estar restringidos en un montón de cosas. Y si bien es cierto que esto ha permitido abrir algunas puertas que hasta el momento estaban cerradas y quizás llegar a hogares que de otra manera no hubiéramos llegado, también es cierto que ha retrasado muchas cosas en la obra del Señor y que ha acelerado el deterioro de muchas vidas cristianas que quizás eran llevadas adelante solamente por una inercia espiritual y ha acelerado un desenlace triste en su vida. Ahora, no sabemos qué va a pasar con todo esto ni cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que todo esto que mencionamos conforma un cóctel que atenta contra el desarrollo del proyecto de Dios en este tiempo, que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia es una institución divina, no es una obra de los hombres. Si fuera una obra de los hombres, como decía aquel sabio Gamaliel en Hechos, ya hace tiempo que hubiera desaparecido, pero es una obra de Dios. Por tanto, no hay nada ni nadie, ni de afuera ni de adentro, que la pueda detener. La iglesia prevalecerá. La iglesia pasó, está pasando y pasará por tiempos de dificultad, pero la iglesia saldrá adelante porque es la obra de Dios. Lo interesante es ver que Dios quiere que nosotros enfrentemos estas dificultades y saquemos el partido adelante. Que luchemos para que las cosas sigan avanzando a pesar de los tiempos difíciles, ¿no? No es una obra que se hará por nuestras fuerzas, no es algo que nosotros logremos con nuestro ingenio, nuestros recursos o nuestro dinero, es algo que surge y va adelante por el poder de Dios, pero sin duda es algo que Dios quiere hacer contando con nosotros. Así que vamos a pensar en eso, en cuáles son las cualidades o las características que Dios busca en aquellas personas que van a hacer historia, que van a marcar esta generación y las siguientes sirviendo al Señor. ¿Cuáles son las actitudes necesarias para hacer historia? Bueno, puede que haya muchas respuestas a esta pregunta. Nosotros vamos a estar mirando algunas historias bíblicas para tener como marco de referencia. En la Biblia encontramos una cantidad, de hecho, de gente que marcaron la historia y que lograron victorias impresionantes, aunque tenían todo en contra, ¿no? Hombres como Moisés, como Josué, Sansón, David, Elías, o también mujeres como Rahab, como Débora, como Jael, como Esther. Pero quisiera reflexionar en 3 cualidades de los 300 hombres que acompañaron a Gedeón en su épica gesta contra los madianitas y sus aliados. Estos hombres anónimos, ¿no?, tenían su propia garra charrúa y ellos estuvieron dispuestos a luchar con todo lo que tenían contra un enemigo muy superior e hicieron historia. Así que vamos a buscar el libro
de los Jueces en el capítulo 7. Primero les cuento, ¿no?, para tener un poco de marco histórico, cómo era la situación, qué era lo que se enfrentaba en ese tiempo, que también era un tiempo de dificultad. Ese momento histórico del tiempo de los jueces en Israel fue uno de los periodos más oscuros de la historia del pueblo de Dios. Era un tiempo donde realmente, ¿no?, había muchas cosas en contra. La generación de Josué, que había llevado al pueblo a conquistar la tierra prometida, había desaparecido. Y la generación siguiente no conocía a Dios. No sabía de dónde habían salido, cómo habían llegado, ni para qué estaban. Las grandes historias del pueblo de Dios, de cómo había liberado de la esclavitud de Egipto, de cómo habían atravesado el Mar Rojo, de cómo habían cruzado el desierto, de cómo habían conquistado la tierra prometida, se habían olvidado. Nadie sabía ni conocía a Dios. Y eso hizo que fueran cayendo en una situación muy triste, porque estaban dominados por las naciones enemigas que no habían logrado echar. Empezaron a imitar sus costumbres, a adorar a sus dioses, y cayeron en una situación de pobreza, no solamente material, sino también espiritual, ¿no? Era un momento de crisis económica. No había comida, ¿no? Los madianitas, este pueblo enemigo, que también hubo otros a lo largo de esta historia del libro de los Jueces, subyugaban por completo al pueblo de Israel y entraban en la tierra sin que nadie les opusiera resistencia, robaban toda la comida, destruían lo que no podían llevar, mataban gente y no dejaban nada. No dejaban nada para comer, pero tampoco dejaban que la gente tuviera perspectivas de futuro, porque sabían las personas que lo que sembraban o lo que sembraran iba a ser robado, que si criaban algún animalito iba a ser robado. Y la gente vivía escondida en las cuevas, en las grutas, atemorizada, aterrorizada, sin esperanza. Había una tremenda crisis social, porque no había referentes, ¿no? No había alguien que llevara la voz cantante. Cada uno, dice el libro de los Jueces, hacía lo que le parecía mejor. No había nadie a quien seguir. Y cada uno buscaba hacer lo que le gustaba sin ningún conocimiento de Dios. Y eso era lo más grave, la profunda crisis espiritual. No había temor de Dios. El pueblo había olvidado el pacto, había olvidado la ley, había olvidado a Dios, y por todo eso, ¿no?, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los había entregado. Dios era desconocido, ¿no?, y ellos eran un pueblo dominado. Ahora no tenemos que forzar mucho ninguna comparación para darnos cuenta que el tiempo de los jueces es un tiempo muy semejante al tiempo que nos está tocando vivir. Un tiempo donde siempre atravesamos por diferentes crisis económicas, donde siempre llega el momento en que hay una situación de pobreza, de falta de trabajo, de carestía, y no solamente por una cuestión política o económica, sino porque la mente de la gente vive en un continuo espiral de trabajo excesivo, de endeudamiento y de insatisfacción. Y las cosas nunca son suficientes. También hay una evidente crisis de credibilidad, ¿no?, en nuestra sociedad. Y cada vez nos convertimos en personas más escépticas y descontentas que siempre se están quejando de todo. Y sobre todo hay una profunda crisis espiritual, un tremendo desconocimiento de Dios y de su palabra en nuestra sociedad en general. Es un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, que ha expulsado al Señor de su creación, ¿no? La gente quiere vivir como le parece. Y en el mejor de los casos lo que hay en el mundo cristianizado es un evangelio edulcorado que solo pretende ofrecer bienestar material y alguna otra cosa así. Y en el peor, ¿no?, como decíamos recién, una profunda presión espiritual, con una hegemonía cultural que intenta apartar a Dios de la sociedad y de la mente de la gente. ¿Y cómo reaccionamos nosotros como pueblo de Dios frente a toda esta situación?
los que son historia, ¿no? Los que pasan por este mundo sin pena ni gloria, normalmente tienden al ostracismo, a la resignación y a la indiferencia. A mirar las cosas como están y a ver que es tan difícil y decir, no se puede hacer nada, no vale la pena hacer nada, es más, no me importa nada. Dejar correr todo y mirar para el costado. Pero Dios quiere algo diferente. Dios no quiere gente que pase a la historia sin pena ni gloria. Dios quiere un pueblo, creyentes, hijos de Dios, que hagan historia, que marquen su generación. Y por eso busca personas con actitudes como estos 300 hombres que Dios usó para liberar a su pueblo en el tiempo de Gedeón. Ya en el capítulo 7, que es lo que nosotros vamos a leer, ya vamos a ver que Dios ya había llamado a Gedeón, le había seleccionado a él para que llevara adelante esta liberación de su pueblo contra un ejército que era tremendamente superior al suyo, ¿no? Y lo interesante de esta historia, que está ahí en los capítulos 6, 7 y 8 de Jueces, es que estos 300 hombres que se enfrentaron con un enemigo tan poderoso no sufrieron ninguna baja, no hubo ningún herido, ni siquiera tuvieron que desenvainar su espada ni ver la cara del enemigo. Pero a pesar de todo eso, no estaban ahí a los efectos decorativos, no eran floreros que Dios puso para darle una especie de escenografía a algo que él iba a hacer. Eran personas que fueron importantes en su plan. Dios sin duda hizo su parte, pero cada uno de estos 300 hombres hizo la suya, y esto es lo que nosotros queremos ver. En el capítulo 7 se presenta al pueblo de los amalecitas. Ellos estaban aliados con los madianitas, los amalecitas, todos pueblos de ahí, y gente del oriente que se habían aliado contra Israel. Y vamos a leer, ya haber buscado ahí, Jueces capítulo 7, los primeros 8 versículos. Vamos a suponer que conocen la historia, así que vamos a leer esta parte para encontrar 3 características, ¿no? 3 características de las personas que dejan huella. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos de todo el pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Este capítulo empieza presentándonos a los contendientes. Por un lado, este ejército de los aliados, enemigos del pueblo de Dios, que eran alrededor de 135.000 soldados, ¿no? Que además tenían camellos, tenían mejores armas y mucha más experiencia en combate. Y el grupo, el contingente que Gedeón había logrado reunir de algunas tribus de Israel, de Manasés, de Aser, de Zabulón y de Neftalí, era apenas de 32.000 soldados. En este tiempo las tribus de Israel, si bien tenían relación entre sí, no tenían una organización militar, todavía no tenían un rey, así que cada uno andaba medio por su cuenta. Pero Gedeón había convocado
a la gente, y estos eran los que habían respondido, 32.000. Ya de pique estaban en una tremenda inferioridad numérica. Pero lo sorprendente es que Dios dice, el pueblo que está contigo es mucho, ¿no? Y a nosotros nos parece asombroso, seguramente a Gedeón y a la gente que estaba con él también. ¿Por qué Dios decía que era demasiado pueblo? Y esto es algo que me puse a pensar, porque a veces este tipo de pasajes puede llevarnos a pensar y sacar una conclusión equivocada, pensando que Dios quiere que seamos pocos, ¿no? Que ser pocos es normal y que ser pocos es mejor. Y me parece que no es una verdad que se pueda extraer de este pasaje. Es verdad que para Dios no hay diferencia en las cantidades, ¿no? Que los números no son el único factor que determina el éxito o el avance de la obra de Dios. Pero también es cierto que la iglesia de Jesucristo es un organismo vivo y que como organismo vivo tiene el mandato de crecer y de multiplicarse, ¿no? No solo numéricamente, sino también espiritualmente. Es cierto que ser pocos no es sinónimo necesariamente de algo malo, pero tampoco ser muchos es malo. Así que tenemos que tener mucho discernimiento para saber si ser pocos es producto de algo que estamos haciendo mal o de un proceso de crecimiento por el cual Dios nos está haciendo llevar. En este caso Dios quería que sean pocos por una cuestión específica, porque dice que Israel no se la crea, que no piensen que ellos por su mano, por sus habilidades, fueron los que gestaron la victoria. Que quede claro que la victoria, que la liberación viene porque confiaron en mí. Y esto no es algo que pasaba solamente en el tiempo de Gedeón, sino también a lo largo de la iglesia. Y uno llega al final de la Biblia en Apocalipsis y tiene una iglesia que confiaba en que era por su fuerza, por su recurso, por su riqueza, que estaba logrando las cosas, y Dios le tiene que enseñar que no es así, ¿no? Dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Dios se va desprendiendo de parte de esta gente que había sido convocada. Y para eso, para seleccionar al grupo que iba a participar de la batalla, selecciona algunas características. Personas que sean valientes, personas que sean vigilantes y personas que sean consecuentes. Estas tres cualidades son las que quiero mencionar en esta noche. En primer lugar, la primera selección la encontramos en el versículo 3, ¿no? Gedeón había convocado a estos 32.000, pero el Señor dice que había que pregonar por el campamento esta frase: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. El que tenga miedo que se vaya, podría haber dicho de una manera más criolla, ¿no? Y dice que se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y la primera condición para hacer historia es el valor, es la valentía, ¿no? El reto que estos hombres que iban a luchar contra los madianitas tenían que enfrentar no era apto para personas que se achicaran cuando tuvieran que entrar en batalla, ¿no? Gedeón necesitaba saber con quiénes realmente podían contar, quiénes no iban a salir corriendo cuando empezara el conflicto. Y alguien puede decir, bueno, al final no tuvieron que luchar, lo único que hicieron era pararse ahí y tocar la trompetita con la antorcha. Pero en el momento que ellos tuvieron que decidir, no sabían qué era lo que iba a pasar. Ellos estaban dispuestos a dar su vida en combate para liberar a su familia, para liberar a su pueblo de aquel enemigo. No sabían que todo lo que tenían que hacer era quedarse de pie. Y hermanos, nosotros necesitamos gente con esta convicción, gente que esté convencida de que está donde Dios la llama a estar. Era gente que esté dispuesta a perder la vida por la causa de Cristo, ¿no? Por la causa de Dios, antes que seguir viviendo bajo la esclavitud de un enemigo. Me recuerda a los discípulos de Jesús, ¿no? Cuando mucha gente empezó a abandonar al Señor, cuando el discurso del Señor se empezó a poner más duro, más difícil de recibir, también el Señor le propuso a los que estaban con Él que se fueran. Si quieren irse, no hay problema. Pero ellos dijeron, ¿no? Por boca de Pedro, ¿y a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos gente valiente, convencida de estar donde tiene que estar, dispuesta a dar su vida por la causa de aquel que dijo que el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta paradoja, ¿qué significa? Bueno, en palabras del apóstol Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que vivir fuera del propósito de Dios es una pérdida de recursos terrenales y de recompensas celestiales. Vivir fuera del propósito de Dios es un desperdicio de nuestra vida cristiana. Lo único que vale la pena, no solamente lo mejor, lo único que vale la pena es vivir por la causa del Señor Jesucristo que nos rescató. Pablo, el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20 a 24, un pasaje que me encanta, estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No? Alguien dispuesto a jugarse la vida. Y esto no se puede hacer sin convicciones, ¿no? Necesitamos ser valientes para vivir convicciones, para estar dispuestos a entregar nuestra vida por la causa del Señor Jesucristo, que ya entregó su vida por cada uno de nosotros. Tomar la cruz y seguir al Señor es un reto para valientes. No es un reto para aquellos que quieren salir corriendo o vivir la vida cristiana desde la comodidad. Tampoco es un reto para los que pretenden estar de prepotentes y luchar, porque nuestro llamado no es para pelear contra carne y sangre, no es para luchar contra otras personas, sino para seguir al Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos pide. Lo que Dios pide de nosotros es hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Lo que Dios nos pide es que nosotros andemos como Jesús, que vivamos piadosamente en Cristo. Y esto es un riesgo en este mundo en el que mencionábamos al principio. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Un espíritu de valientes para enfrentar al enemigo, para vivir nuestras convicciones y para seguir al Señor en el camino. Para hacer historia, hermanos, hay que ser valiente, hay que estar dispuestos a enfrentar este reto. No tiembles delante del enemigo, porque como dijo Eliseo a su siervo Giezi, ayer Alejandro Las lo recordaba en la alabanza, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La segunda característica para hacer historia que encontramos en este pasaje es que debemos ser vigilantes. La primera prueba ya había eliminado a mucho más de la mitad, 2/3 partes del contingente que Gedeón había logrado reunir. Pero dice Dios, todavía son muchos. Y les propone una segunda prueba, curiosa segunda prueba, que ya leímos en el versículo 5 y el 6. Tenían que ir a tomar agua. Y en ese momento en que tomaran agua, Dios iba a ver cuáles eran las personas que iba a seleccionar, cuáles eran aptos y cuáles no. Y dice que en el río o en la laguna donde fueron a tomar agua, no sé, 9.700 de estos 10.000 doblaron su rodilla para beber. Y solamente 300 se llevaron el agua a la boca y la lamieron como lame el perro. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué esta selección tan curiosa? Bueno, aparentemente, o seguramente, por lo menos pienso yo, sea por esto, ¿no? Hubo 9.700 personas que en el momento de tomar agua se desentendieron del lugar y del momento en el que estaban. Eran personas que no estaban demasiado conscientes del peligro que les rodeaba, de que estaban en un campo de batalla y no en un picnic, ¿no? Estas personas doblaron su rodilla para beber y metieron la cabeza en el agua para poder tomar. Y yo supongo que si hicieron esta maniobra, tuvieron que despojarse de su equipamiento. No sé si tenían casco, o escudo, o espada, o lo que sea, pero si alguien se agacha lo suficiente como para tomar agua directamente del curso de agua, ¿no? Sea un río o un arroyo, lo que sea,
tiene que despojarse de toda esa armadura, de todo ese equipaje, ¿no? Y perder de vista por un momento lo que le rodea para tomar agua cómodamente. Eran personas que no estaban conscientes del lugar y el momento en el que estaban. En contraste, los otros 300 no perdieron de vista su entorno. Eran personas que se acercaron al agua, se arrodillaron para tomar y juntar en su mano un poco de agua y la fueron tomando. Mucho más lento, mucho más incómodo, pero no perdieron de vista lo que estaba a su alrededor. Eran personas que se mantuvieron vigilantes para detectar a tiempo cualquier amenaza y no ser sorprendidos por algún enemigo que estuviese ahí al acecho. Y creo que la obra de Dios, ¿no?, para hacer historia, también necesita gente que se mantenga vigilante para prevenir amenazas, ¿no? Gente que no se arrodille a beber, gente que no se distraiga ni se desentienda del tiempo en el que estamos viviendo, gente que no se olvide de para qué estamos en este mundo y se distraiga con las cosas que este mundo ofrece. Gente que no se olvide que el diablo anda alrededor nuestro como el león rugiente buscando a quien devorar. Dice 1 Pedro 5:8. No podemos darnos el lujo de ser derribados por andar desprevenidos. El enemigo tiene muchas estrategias. Tiene dardos de fuego para cada uno de nosotros, según nuestras debilidades y nuestros intereses. Así como los buenos pescadores saben qué carnada tienen que elegir para atrapar a cada pez, también el enemigo de nuestras almas sabe de qué manera y con qué cosas puede atacarnos con más eficacia. Quizás para alguno puedan ser tentaciones sexuales, para otros puedan ser ambiciones materiales, puedan ser deseos de notoriedad, superficialidad espiritual, comodidad. El diablo sabe cómo enredar a cada uno de los hijos de Dios para que nuestro lugar quede vacío y nuestra misión quede inconclusa. Por eso el apóstol Pablo le advertía a Timoteo estas palabras que conocemos bien: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra misión celestial es incompatible con algunas otras formas de vida. Si queremos seguir al Señor, tenemos que tener esta prioridad y ponerla por encima de todas las otras cosas, para que nuestra mente no se distraiga, no se divague en un montón de situaciones que nos hacen perder tiempo y que nos ponen en la línea de tiro del enemigo. Por tanto, tengamos esto en cuenta. Vivimos en un mundo hostil, tenemos un enemigo astuto, pero sobre todo tenemos que tener cuidado de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón. La Biblia dice, Santiago escribe en su carta, que el enemigo también está dentro nuestro y que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Por tanto, a toda la armadura que la palabra de Dios nos da ahí en Efesios capítulo 6, tenemos que añadirle una buena dosis de actitud vigilante. Jesús decía que tenemos que orar y velar para resistir el ataque del tentador. El espíritu está dispuesto, decía Jesús, pero la carne es débil. Por lo tanto, para contrarrestar esta situación, este contexto hostil en el que nos movemos, tenemos que buscar a Dios en oración, ¿no? Velad y orad, como decía Jesús. Como dice el pasaje de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Conocer la palabra de Dios, meditarla, practicarla, vivirla, porque eso es lo que permite salir vencedor en medio de la tentación. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y si estamos llenos de la palabra de Dios, si la palabra del Señor abunda en nosotros, seremos capaces de vencer cualquier tentación. Para hacer historia, hermanos, hay que ser vigilante. No te descuides, no te expongas. Recuerda el mandamiento bíblico de Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O como dice la Biblia de las Américas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es una misma cosa que produce dos efectos. Tercera característica, no solamente valientes,
no solamente vigilantes, sino también consecuentes para permanecer firmes. De los 32.000 que acudieron al llamado inicial, 22.000 tuvieron miedo, 9.700 eran demasiado imprudentes, y de los 300 restantes, que fueron lo suficientemente valientes para quedarse y vigilantes para mantenerse alerta, ¿no? Vamos a ver una característica más que encontramos en los versículos 16 al 25. También de Jueces capítulo 7, dice ahí el texto: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Y he aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por la Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y por Gedeón. Y se mantuvieron cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat. Y juntándose los hijos de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Esta es una victoria impresionante, extraordinaria, ganada a base de maña y de efectos especiales. Y por supuesto, por la intervención de Dios, ¿no? Dios hizo su parte, como siempre la hace, pero los 300 hombres que habían sido seleccionados por Dios y por Gedeón también hicieron lo que tenían que hacer. Habían hecho una planificación cuidadosa, una estrategia bien pensada que también tuvo una ejecución impecable. Se formaron 3 escuadrones, ¿no? Y cada soldado iba armado, ¿no?, entre comillas, armado con un cántaro vacío con una antorcha adentro ardiendo y una trompeta en su mano, ¿no? Y tenían que rodear el campamento y imitar lo que hacía Gedeón. Y cuando llegó el momento, dice ahí, al cambio de guardia de la medianoche, entonces hicieron aquello que se les había dicho, ¿no? Ese momento donde los guardias que se iban a dormir estaban más cansados, los que venían estaban recién levantados, medio dormidos, entonces hicieron esto que habían acordado, rompieron el cántaro, levantaron la antorcha y tocaron todos al mismo tiempo la trompeta, gritando por Jehová y por Gedeón. Y generaron tal confusión en el campamento que los soldados madianitas empezaron a matarse entre ellos. Seguramente aturdidos por el estruendo al ver al mismo tiempo todas aquellas luces que rodeaban el campamento en medio de la noche, y pensaron que se les había venido encima un tremendo ejército. Si tantos trompeteros estaban ahí, ¿cuántos soldados habría? ¿Qué podían saber ellos que en realidad solo eran esos que estaban ahí? Pero Dios estaba obrando. Tuvieron esa reacción lógica, corrieron para todos lados y mataban al que se les cruzaba. Y los que escaparon, ¿no?, huyendo en desbandada, fueron alcanzados por el resto del pueblo, que se apresuró a perseguirlos y a derrotarlos hasta el final. Y la cualidad que yo veo en esta última parte, en el versículo 21, es esta.
se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. El plan de Gedeón y de Dios era sencillo, pero necesitaba gente consecuente, gente comprometida con la causa, gente fiel con la que pudiera contar. No necesitaban héroes ni grandes guerreros, no importaba si era Rambo o el soldado más raso, porque lo que había que hacer era lo mismo, ¿no? No podía haber ni adelantados ni rezagados. Tenían que hacer lo mismo al mismo tiempo, luchando unánimes con un enemigo. Levantar la antorcha, tocar la trompeta e invocar el nombre de Dios. Y la iglesia, hermanos, para hacer historia, necesita gente con esta misma característica. Gente consecuente para mantenerse firme haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y hay 4 cosas ahí que rápidamente quiero mencionar. Primero, un testimonio para alumbrar, ¿no? Ellos tenían que mantener su antorcha en alto. Jesús dijo a los creyentes, a los discípulos, que nosotros somos la luz del mundo y que la luz se tiene que poner en alto para que todos puedan verla y para que alumbre a todos los que están en la casa. La luz siempre es una ilustración o una metáfora de nuestro testimonio, ¿no? De nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar tiene que ser consecuente con la profesión que hacemos, con nuestra vocación celestial. Ambas cosas, las palabras y los hechos de nuestra vida, van a ser aquello que le dé credibilidad al mensaje que este mundo necesita escuchar. Si no hay esta vida práctica para con Dios, difícilmente el mundo llega a creer, ¿no? Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Se puede ver una realidad espiritual en su vida. La segunda cosa que tenían que hacer era de nuevo para predicar. Tenían que seguir tocando la trompeta de pie en su lugar. Y nuestro llamado, nuestra comisión es predicar el Evangelio. Predicar la palabra de la cruz sin cambiarla y sin edulcorarla, sin hacerla más atractiva para la gente. La palabra de la cruz es lo que salva. El Evangelio tiene poder de Dios para salvar al pecador si se predica como está en la Biblia. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 que si la trompeta da un sonido incierto, nadie se prepara para la batalla. Si nosotros no predicamos un mensaje correcto, nadie se va a convertir. Nuestra misión es tocar la trompeta con el mensaje glorioso del Evangelio de la cruz. Y esa es nuestra responsabilidad, como el Señor le dijo a Ezequiel, ¿no? La misión de la atalaya es a dar aviso, ¿no? Si da aviso y la gente no se prepara, la culpa es de la gente. Ahora, si no da aviso y la gente perece, la culpa es nuestra y es nuestra responsabilidad. Tercera cosa, ¿no? Testimonio para alumbrar, de nuevo para predicar, fe para perseverar. Porque hay que mantenerse firmes. La firmeza es un requisito fundamental de los que quieren vivir por la fe, ¿no? Los vientos de las circunstancias no siempre soplan para el lado que a nosotros nos gustaría. Lo que nuestros sentidos físicos son capaces de discernir no siempre es todo lo que necesitamos saber. La Biblia nos dice que tenemos que permanecer firmes como viendo al invisible, aferrados de las palabras y de las promesas de Dios. La vida cristiana a veces se compara con una carrera, pero no con una carrera de 100 metros que empieza y termina en un instante. Es como una carrera de largo aliento. Y en esa carrera lo que tenemos que hacer es permanecer corriendo, puestos los ojos en Jesús. Correr con paciencia, como dice el escritor de los Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Y la cuarta es cohesión para prosperar. Cohesión. Tenían que permanecer en sus puestos, cada uno al lado de su compañero, alrededor del campamento. Y esta cualidad es fundamental, ¿no? Este era un trabajo de equipo. Funcionó porque todos hicieron lo que tenían que hacer, porque todos se quedaron alrededor del campamento donde Gedeón les había pedido que se quedasen. Trabajaron juntos, hombro con hombro. Hermanos, la obra del Señor solo puede crecer en unidad. Esto es una verdad que se aplica tanto a la iglesia local como al trabajo conjunto. Este cartel que tenemos atrás, ¿no? Lo que está en el afiche, Unidos para Avanzar, no es solamente un eslogan, ¿no? No es
solamente una cosa que suena lindo, es una verdad bíblica a la que no podemos renunciar, porque el deseo del Señor es que nosotros guardemos la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, la unidad que ya el Señor ha hecho. Pablo dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Finalmente, la victoria de estos 300 no les correspondió solamente a ellos, porque como vimos al final del pasaje, y van a poder ver si siguen leyendo, el resto del pueblo también tuvo su participación, ¿no? Algunos persiguieron a los que escaparon, otros capturaron los vados para que ninguno pudiera huir y lograron una victoria que le dio libertad al pueblo de Israel, una historia que realmente quedó grabada en los anales del pueblo de Israel a tal punto que nosotros la conocemos y la podemos contar hoy. Y este es nuestro desafío. Nosotros vivimos en tiempos turbulentos, vivimos momentos difíciles que interpelan nuestras vidas, que interpelan nuestra iglesia de Dios en Uruguay. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Una vieja canción que cantábamos en los campamentos decía, el Salvador Jesús llamándonos está. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Ahora, para responder este llamado, para hacer historia, necesitamos ser personas que no se achiquen en las difíciles, que tengan esta rebeldía inquebrantable que tuvieron los héroes de Maracaná, pero aplicada a algo que tiene trascendencia eterna. Necesitamos ser valientes. No temas, no temas. Sé valiente para vivir tus convicciones, aunque el entorno sea hostil, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Necesitamos ser vigilantes. No te distraigas. Mantenete velando y orando para resistir la tentación, porque el diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Sé consecuente. No abandones tu misión. Persevera en unidad, porque la obra del Señor se puede tener la victoria si se trabaja juntos, si se combate unánimes, o no es victoria en absoluto. Quiera el Señor que en estos años tan particulares que nos tocó vivir como pueblo de Dios, con la pandemia, todas sus consecuencias, con los otros problemas que mencionábamos al principio, este tiempo pueda ser un tiempo de inflexión, un tiempo que quede marcado en la historia, donde decidimos dejar de ser indiferentes, donde dejamos de resignarnos frente a lo que pasa y empezamos a cambiar. Podemos mirar las cosas y esperar que todo pase, o podemos dejarnos de historias y hacer historia. Dice Pablo en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Que Dios nos bendiga para vivir de esta manera. Amén.